Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a hablar de la culpa o el sentimiento de culpa. A ver, vamos a esperar que algunos los amigos se vayan contactando. Estamos en Aló Psicólogo. Este es el programa Aló Psicólogo. Saben que Aló Psicólogo son todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche, ¿no? Hay gente que de pronto se confunde. Acabo de estar dando una charla sobre San José en la acogida, San José en la ternura, pero bueno, ese era un en vivo, era una conferencia distinto a lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre el tema de la culpa. Así que las personas que nos están escuchando, a ver si nos van diciendo si se escucha bien, todo está bien. A ver, vamos a ver. Y vamos a ver aquí este video. A ver si vamos a hablar del sentimiento de la culpa. Vamos a conversar, queridos amigos, el día de hoy sobre la culpa, que es un sentimiento, es decir, es una expresión o vivencia de la afectividad de la persona, ¿no? Así que, bueno, aquí Milis Ariana, creo que estás en Chile, ¿cierto? Se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la culpa. Como siempre, yo voy a ir explicando algunos temas sobre la culpa y vamos a dar un espacio para las preguntas y los comentarios. Muy bien, entonces decimos que la culpa es una expresión o una vivencia de la afectividad de la persona. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que la culpa hay que mirarla dentro del entorno afectivo, es decir, dentro de lo emocional de la persona, dentro de la afectividad. ¿Y qué cosa es la afectividad? La afectividad son dos cosas. Vamos a definir la afectividad como la capacidad de vibrar interiormente, ¿no es cierto? Como la capacidad de resonar interiormente, ¿no? Vamos a acomodar bien esto, listo. Entonces, afectividad, capacidad de resonar interiormente, capacidad de vibrar interiormente. Entonces, la culpa es una vivencia, ¿no? Es una expresión de la afectividad de la persona, o como hemos dicho, del entorno emocional. No es algo racional necesariamente, aunque muchas veces es difícil separar lo racional de lo emocional. Y normalmente estas dos facultades, es decir, inteligencia y afectividad, van unidas, ¿no? La inteligencia y la afectividad, el pensar y el sentir van unidos, ¿no? Me parece importante decir que hay situaciones o heridas afectivas en nuestra vida donde estamos invitados a realizar un trabajo profundo con nuestras emociones y afectos, y donde, queridos amigos, no basta con razonar. Muchos, o sea, hay como dos polos, digamos, como dos extremos que estamos invitados a reconciliar desde la mirada de reconciliación del centro al T, ¿no? Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la afectividad. Una cosa es el pensamiento, otra cosa es la emoción o el sentimiento, pero están muy unidos, ¿no? Cuando yo siento, normalmente pienso algo, y cuando pienso, normalmente es porque siento algo. Están muy unidos. Hay dos enfoques psicológicos: la terapia cognitivo-conductual, o la TREC, que acentúa más lo cognitivo y lo conductual, ¿no es cierto? Pero también hay otra terapia que es un poquito menos conocida, pero que se está desarrollando mucho, que es la terapia focalizada en emociones, que acentúa más lo emocional. Entonces, yo creo que muchos de nosotros podemos estar como entrenados, ¿no? O nos pueden haber enseñado a manejar todo desde lo racional. Pero lo cierto es que yo puedo manejar una serie de circunstancias, ¿no es cierto? Una serie de heridas, de temas, desde mi razón, ¿no es cierto? Pero eso no significa, digamos, que yo no esté sintiendo, que no sienta culpa, que no sienta rabia, que no sienta ansiedad, porque muchas veces esas emociones, esos sentimientos, ¿no es cierto?, vienen
desde que yo soy un bebé, ¿no? Desde mis primeros días y horas de nacimiento, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un trabajo profundo en nuestras emociones y afectos. Como vengo diciendo, no basta con razonar dichas experiencias, puesto que se puede dar una racionalización de dicha experiencia y lo único que hacemos es tapar, ocultar, cubrir, ¿no es cierto?, dichas emociones, cubrirlas, reprimirlas. Y por tanto, no encontramos solución para tal o cual solución. Bueno, acá dicen buenas noches, se escucha muy bien. Desde Tingomaría, la ciudad de Tingomaría, Perú, muy bien. Desde Lima, desde Tucumán, muy bien. Bueno, vayan preparando sus preguntas. La culpa se arraiga fuertemente en la afectividad de la persona, en esa capacidad de resonar interiormente, en esa capacidad de amar. Y es importante normalmente ir a la historia personal de cada quien para entender sus orígenes y su raíz. Es decir, si yo hoy día siento culpa por algo, normalmente, vamos a decirlo coloquialmente, esa culpa está conectada con una culpa que yo viví a los 15 años, o una culpa que yo viví a los 8 años, o una culpa que yo viví pues a los 5 años, a los 3 años, o a los meses de nacimiento. De pronto por una madre dominante, una madre narcisista, etcétera, etcétera, ¿no? La culpa es más común de lo que muchos de nosotros creemos y mucho de lo que nosotros nos damos cuenta. Es más, queridos amigos, muchas veces ni nos damos cuenta que estamos actuando por culpa o con culpa. Como digo, está arraigado desde nuestros primeros años de vida, e incluso podríamos decir de meses. Lo cierto es que sentimos culpa. Cuando creemos que le hacemos daño a alguien, ¿no? O cuando sentimos vergüenza o estamos avergonzados por algo que hemos dicho o hecho. Cuando no podemos controlar nuestra conducta, cuando reaccionamos agresivamente y sentimos ira, o cuando actuamos de forma perversa o pervertida, podríamos decir, o dañina para los demás. Nos sentimos culpables cuando una relación se deteriora, nos desenamoramos de nuestra pareja y rompemos con ella. Sentimos culpa cuando manipulamos a los demás o cuando herimos a la persona amada. En ocasiones sentimos culpa cuando no podemos tomar una decisión, cuando la ansiedad nos desborda y no podemos controlarla, cuando nos sentimos infelices y no sabemos por qué. Hay gente que siente culpa con respecto a su cuerpo, porque no acepta su cuerpo, porque comen poco o mucho, porque quieren un cambio en su vida y creen tener el valor para cambiar, ¿no? Entonces, hasta ahí esta introducción de lo que es la culpa. No sé si hasta ahí hay algún comentario. Bueno, aquí están saludando de Cajamarca, desde Bogotá, ¿no? Desde México. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hasta ahí hay algún comentario o todo está bien. Bueno, voy a seguir desarrollando un poquito más lo de la culpa. Todo este tema sentimental, todo este tema de la afectividad, todo este tema del estado de ánimo, nosotros en el Centro Arete lo desarrollamos en un libro que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Le voy a pedir el favor a Fernanda que nos ponga el enlace, ¿no es cierto?, de dónde conseguir, ¿no?, el enlace de Amazon.com para poder conseguir el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Me parece que el libro desarrolla muy bien el tema de afectividad y lo conecta muy bien también con el tema de sexualidad en la vida cotidiana. Así que vamos a ponerle el enlace para quienes quieren adquirirlo. También para Perú y Colombia tenemos una oferta especial de 50.000 pesos o 50 soles, con el envío también. Son los dos libros. O sea,
es una ganga porque cada libro cuesta 40.000 pesos, ¿no? 80.000 pesos más el envío, por lo menos son 90.000 pesos, nosotros se lo estamos dando a 55.000, ¿no? O podría ser 90 soles, nosotros se lo estamos dando a 55 soles. Así que las personas que están interesadas, que están en Perú y que están en Colombia, pueden escribir al Centro Arete para que les enviemos el libro. Muy bien, y también entonces ponemos lo del Kindle. Ah, miren, aquí nos están saludando desde Nueva York. Entonces, en un momento más vamos a poner aquí, ahorita vamos a poner el enlace para comprar los libros en Perú y en Colombia, ¿cierto? Y el enlace para conseguir el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, para conseguirlo, eh, electrónicamente. Eso cuesta un poquito menos de $10. Muy bien. Entonces estamos viendo aquí cómo seguimos. Me da un segundito para... Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta ahora. En efecto, no. Bueno, todavía no hay ningún comentario, ninguna... Bueno, hay comentarios, pero no hay preguntas, ¿no? Bueno, antes de seguir, vamos a hacer el momento del compartir. Vamos a dar 5 o 6 segundos, queridos amigos, para ver si compartimos este video, los que quieran, ¿no? Para que llegue a más personas. Vamos a hacer 5 o 6 segundos de silencio para que todos los que querramos podamos compartir este video y que llegue a más personas. Muy bien, momento de compartir entonces. Muy bien, muchas gracias, excelente. Vamos a seguir compartiendo esto para que llegue a más personas, ¿no? Por eso el momento de compartir para nosotros es un momento importante, que ya se está haciendo tradicional también a los psicólogos. Muy bien, la culpa brota cuando sentimos que no cumplimos nuestras expectativas, de ahí surge, ¿no? O de la otra persona, cuando tenemos que decir a alguien no, o cuando deseamos el mal a los demás, ¿no? Ahí es cuando se suscita la culpa. Sentimos culpa cuando nos enfermamos, ¿no? O cuando nos irritamos con las personas a las que cuidamos. Hay personas que viven culpabilizándose todo el tiempo. Es parte de su estilo de vida, ¿no? Entonces la culpa es algo que se arraiga, como ya he dicho, desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? Y es que crecieron las personas que tienen como la culpa como un estilo de vida, es que han crecido en un entorno donde la culpa prevalecía por encima de todo y aprendieron que el bienestar y felicidad de los demás es más importante, ¿no?, que el de uno mismo. Sienten un profundo sentimiento de culpa en el momento en el que se ven felices y agraciados. La culpa es como una red que los atrapa y las priva de todo sentimiento de realización personal, de paz y de alegría. Muy bien, yo creo que voy a contestar aquí porque si no se me va esto. Porque aunque han pasado los años me sigo sintiendo mal porque las personas me señalan y dicen que todo es mi culpa. Mira, Patricia, lo que tienes que hacer ahí es conectarte con esa culpa, ¿no es cierto? La culpa normalmente expresa una necesidad, normalmente expresa una meta, un interés, ¿no? Tú te sientes mal cuando las personas te señalan, pero pregúntate si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Y ahora, la culpa de hoy día, digamos abril 2021, cierra los ojos, conéctate con esa culpa, mira en qué parte del cuerpo la estás sintiendo y busca
con qué otra culpa te conecta de tu historia personal. No sé si me entendí, si me he dejado entender, si no me repregunto. Doctor, ¿es sentimiento de culpa cuando una persona muy cercana a uno nos dice, sácame de aquí, es de un hospital y no se pudo y a las 8 horas fallece y uno se siente culpable de su muerte y más aún en sueños? Sí. Susi Andrea de la Cruz, esa culpa, a ver, la culpa, ahora la vamos a desarrollar un poquito más, es un poco distinto a la responsabilidad. Pero el problema es que la culpa o la vergüenza es un sentimiento cotidiano común que se puede volver una culpa patológica. Entonces, en tu caso, tú te estás sintiendo culpable de la muerte, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí eso se puede volver patológico. Yo siento culpa cuando me enojo y trato mal a alguien y luego me cuesta dormir. Lo que pasa es que nosotros tenemos varias emociones. Entonces yo puedo sentir miedo, me conecto conmigo mismo y al conectarme conmigo mismo, el miedo o ansiedad, por ejemplo, me lleva a la ira y me sigo conectando con esa ira y esa ira me puede llevar a la culpa. Entonces ahí hablamos nosotros en psicología de que hay una emoción primaria, una emoción secundaria, inclusive una emoción terciaria, porque voy llegando de una emoción a la otra. Entonces el trabajo con las emociones es fundamental. Porque entonces, si tú no sanas esa culpa, si tú no sanas ese rencor, si tú no sanas, por ejemplo, esa ansiedad, ¿no es cierto? Esas emociones se pueden convertir en defensas tuyas y no te dejan amar y no te dejan ser feliz y se disparan muchas veces. Porque la culpa que yo aprendí a los 3, 4, 5 años está conectada con mi culpa cuando yo tengo 50 años, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pude responder. Muchas gracias. Sí, preferí contestarlo de una vez, porque si no, después no vaya a ser que me olvide, ¿no? Muy bien. No sé, Susi, si te respondí. No me repreguntas. Entonces, estaba diciendo que la culpa es como una red que nos atrapa y nos priva de todo sentimiento de realización personal, de paz y de alegría. La culpa, en el fondo, es un sentimiento agrio y punzante que nos produce una intensa sensación de malestar y que es una arma de doble filo. En ocasiones es beneficioso y en otras es perjudicial. ¿No? Es que si la culpa es una emoción, la culpa puede ser adaptativa en cuanto me hace ser responsable de algo que yo hice, ¿no? Y podría ser neutral también, ¿no? En el sentido que me podría acompañar y servir en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces eso es. El ángulo positivo de la culpa, queridos amigos, es que nos ayuda a gobernar nuestros impulsos. Repito, el ángulo positivo de la culpa es que nos ayuda a gobernar nuestras culpas, nuestros impulsos. Algunos la describan como un termómetro que controla nuestras conductas, o sea, que supervisa lo que vamos a hacer, ¿no? Que podrían ser dañinas hacia otras personas o hacia uno mismo. El lado negativo, queridos amigos, es que puede ser una emoción o sentimiento destructivo, intenso y doloroso, ¿no? O sea, yo por culpa me autodestruyo, yo por culpa me autoflagelo, yo por culpa me victimizo, yo por culpa no salgo a hablar con los demás, yo por culpa de pronto no enfrento la realidad. Te voy a repetir esta idea, la voy a leer y la seguimos comentando. El lado negativo es que puede ser una emoción o sentimiento destructivo, intenso y doloroso. Además que cada quien actúa por culpa, no necesariamente actuando libremente, con autonomía e independencia de amor. Es que la culpa nos traba, la culpa nos esclaviza. Diría que tiende a la represión o actuar por el qué dirán, sin una convicción, sin proactividad, que es la responsabilidad de asumir mi vida y mi historia. Voy a volver a leer. El lado negativo es que puede ser una emoción o sentimiento destructivo, intenso y doloroso. Además, que quien actúa por culpa no está necesariamente actuando libremente, con autonomía, independencia y amor. Diría que tiende a la represión
o actuar por el qué dirán, sin una convicción, proactividad o responsabilidad por lo que realiza. La culpa puede anular nuestra valoración personal e incluso nuestro propio criterio. También manipula y controla nuestras acciones y nuestros pensamientos, sino que puede lograr que uno vaya en contra de su voluntad. La culpa a veces nos zarandea y domina por completo el pensamiento, hasta destruir cualquier resquicio de tranquilidad interior o serenidad, o hasta hacernos sentir que perdemos la cordura, ¿no? Miren qué interesante, queridos amigos. Vamos a ver qué preguntas, qué comentarios van a ir haciendo hasta este momento. Me van avisando ahí si hay comentarios aquí en el canal YouTube. Que no, bueno, estoy prendiendo aquí el chat por si acaso. Listo, perfecto. Muy bien. El tema con esto que estamos desarrollando de la culpa es actuar por culpa, ¿no? Así como que, y a veces no nos damos cuenta y actuamos inconsciente y esclavizados a esta emoción que es la culpa, ¿no? Muy bien, gracias amigos por haber compartido este a los psicólogos. En ese orden de ideas, la culpa nos resta libertad, nos resta autonomía, independencia y proactividad. Actuamos por temor al qué dirán, por miedo al castigo, por miedo a la reprimenda, por miedo, podríamos decir, como decimos aquí en Colombia, al regaño. Se actúa con miedo a fallar o a equivocarnos, o de pronto no se actúa, nos inmovilizamos. La culpa se desarrolla en la infancia. Tiene mucho que ver con el apego o vínculo afectivo con nuestra madre, inclusive con nuestra padre. Pero hay un vínculo muy importante y fundamental con la mamá. La madre es fundamental, ¿no es cierto? Porque miren que cuando nosotros hemos sido procreados, en un momento, eso lo leía el otro día en un nuevo libro de mi gran amigo Oscar Tokomura, sobre los encuentros de Jesús. Él decía que el hombre, o sea, el niño, el feto, al momento no tiene corazón, ¿no? Y que vive desde el corazón de la madre. Imagínense qué bonito ese ejemplo, ¿no? Y la importancia de la mamá, la gran misión que tiene la madre, ¿no? Entonces, eso como comentario. ¿Cómo hacerle frente a las personas que quieren hacernos sentir culpables? Emily, mira, ahí es muy importante que seas muy objetiva, que tú escribas. Tú puedes escribir y decir, bueno, a ver, esta persona, ¿qué me está diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿No? ¿Soy responsable o no soy responsable? Porque nosotros estamos invitados a ser responsables y aceptar la realidad, ¿no? Pero no a culpabilizarnos como una culpa patológica, ¿no? Yo lo culpo a mi pareja de cosas que no pasan. Siempre creo que es el único culpable y después me siento mal por eso y siento culpa. Sí, parece un trabalenguas, pero es verdad. Es que mira, si tú te culpas a ti mismo, vas a tender a culpar a los otros. Es como decir, si yo no me acepto a mí mismo, tampoco voy a aceptar a los demás, ¿no? Así que bueno, eso como comentario. Bueno, sigan comentando ahí, voy a decir. Hay quienes consideran a la culpa como el guardián de la conducta y la consideran como una emoción universal e innata al ser humano. O sea, la culpa uno le puede dar un uso neutral, digamos, adaptativo, ¿no? Otros opinan que forma parte del aprendizaje y el desarrollo personal. Es importante mencionar que desde siempre la humanidad ha creado una jerarquía de leyes y normas de conductas con el fin de establecer un orden, unas pautas de comportamiento y una estructura social determinada. Cuando las normas no se cumplen,
la consecuencia es culpar, ¿no? Es dar una reprimenda, un castigo, un remedio. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la culpa es social, el origen de la culpa es social, aunque la experiencia de la culpa sea personal. O sea, es una mirada, digamos, desde el hecho que estamos diciendo que existen normas, existen leyes, ¿no? En casi todas las sociedades existen conductas inmorales y son motivo de castigo, por tanto, son motivo de culpa. Las normas sociales forman parte de los valores y los principios de una persona. El castigo y el sentimiento de culpabilidad se generan desde lo más profundo de la persona, desde su conciencia. Todos tenemos la capacidad de juzgarnos por nuestros actos, desde nuestra propia conciencia, así como de castigarnos a nosotros mismos por ellos, sin necesariamente compartir nuestra culpa con otra persona. La sensación de culpa está integrada en los valores de la persona cuando ésta reacciona ante una situación de culpa con remordimiento o necesidad de reparar lo dañado, sin ser amenazado o controlado por un factor externo. Nuestra propia conciencia es como un vigilante que está en situación de alerta permanente y su arma es el sentimiento de culpa. Entonces, digamos, para ponerlo así coloquialmente, la culpa no es necesariamente mala. La culpa puede ser adaptativa y la culpa puede ser neutral. El problema, queridos amigos, es cuando la culpa se vuelve una culpa patológica, con todo lo que he descrito anteriormente, ¿no? Todos tenemos la capacidad de juzgarnos por nuestros actos de nuestra propia conciencia, así como de castigarnos a nosotros mismos por ellos, sin necesariamente compartir nuestra culpa con otra persona. La sensación de culpa está integrada en los valores de la persona. Cuando ésta reacciona ante una situación de culpa con remordimiento o necesidad de reparar lo dañado sin ser amenazado o controlado por un factor externo. Nuestra propia conciencia es como un vigilante, está en situación de alerta permanente y su arma es el sentimiento de culpa. Podemos ocultar a otras personas nuestros actos, nuestra culpa, pero no vamos a poder ocultarlo ante nosotros mismos. Y si creemos en Dios, si somos creyentes, vamos a decir que no nos podemos ocultar ante Dios tampoco. Al final, de una u otra forma menuda, acabamos siendo nuestros propios castigadores. Castilla el Pino, un autor que escribe un libro sobre la culpa, dice lo siguiente: quien se culpa de una acción se autorreprocha las consecuencias de esta acción. A partir de la vivencia de culpa no es extraño que aparezca en el sujeto la angustia. ¿Bien? Entonces, de la culpa a la ansiedad, de la culpa a la angustia, de la culpa a la angustia y a la ira, ¿no? El sentimiento de culpa se basa en aquellos criterios y aquellas normas que hemos aprendido durante la infancia. A veces esas reglas están grabadas tan profundamente en nuestra conciencia que sin saber por qué nos sentimos culpables por algo que no tiene una razón objetiva, ¿no? La experiencia de culpa puede ser atribuida a hechos reales o falsos, ¿no? Entonces, miren qué interesante este tema. Voy a acabar esta última frase porque por eso concluyo y veremos si hay algunas preguntas. El sentimiento de culpa se basa en aquellos criterios y aquellas normas que hemos aprendido durante la infancia. A veces esas reglas están grabadas tan profundamente en nuestra conciencia que sin saber por qué nos sentimos culpables por algo que no tiene una razón objetiva. La experiencia de culpa puede ser atribuida a hechos reales o falsos. Entonces eso es lo que decía, queridos amigos, que mi culpa de los 50, 55, 56, 70 años, en el fondo está conectada con una culpa que yo tengo a los 18, a los 15, a los 3, a los 2, inclusive cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, hay que sanar nuestras heridas afectivas, hay que sanar nuestras situaciones adversas, hay que sanar nuestras emociones, hay que reconciliarnos con nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Hay que sanar nuestra propia historia personal. Muy bien, queridos amigos, eso es lo que
les había preparado para el día de hoy. Quiero ver si tienen algunas preguntas. Obviamente el tema de la culpa es un tema muy interesante, lo voy a volver a abordar en otro Los Psicólogos, porque estuve investigando, sobre todo leyendo un libro y en algunos artículos, pero todavía tengo mucho más material para seguir preparando, por lo menos un Los Psicólogo más sobre este tema de la culpa, que es un tema muy, muy interesante. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Vamos a esperar un poquito. Acá creo que en el YouTube había uno, ¿no? Para nosotros católicos, ¿cómo actuar con nuestras culpas del pasado, en particular las más graves? Claro, desde el punto de vista de la psicología. O sea, lo que hay que hacer, creo que, Lucio, sí, creo que estamos contactados, gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que hay que hacer es sanar nuestra historia personal, lo que hay que hacer es sanar nuestras heridas afectivas, lo que dije al final, ¿no? Hay que sanar nuestra culpa, ¿no es cierto? Es decir, si yo a los 5 años sentí culpa, digamos, porque hice algo indebido en mi casa, pero yo tenía 5 años, ¿no? Y de pronto no sabía lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Entonces hay que sanar esa culpa de los 5 años, hay que sanar esa culpa de los 15, porque la culpa, queridos amigos, como otros sentimientos o emociones, muchas veces se pueden considerar para algunos abordajes terapéuticos como una defensa. Es decir, yo siento culpa, ¿no es cierto? Y la saco, ¿no? O la siento, pero cuando entro dentro de mi culpa, en el fondo me doy cuenta que esa culpa me está protegiendo de no sentir miedo, de no sentir ansiedad. Y cuando entro más adentro, ¿no? Cuando ingreso, valga la redundancia, me voy dando cuenta que me pregunto, bueno, pero ¿por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Y yo voy a responder muchas veces, bueno, es que tengo miedo a sufrir. ¿Y por qué no quieres sufrir? ¿Y qué te haría sufrir? Y llegas al punto de decir, bueno, es que no me siento valorado, no me siento querido, no me siento amado, ¿no? Entonces miren cómo hemos ido ingresando en la historia de la persona, reconciliando heridas, reconciliando traumas, y todo eso va reconciliando las emociones y va logrando que una emoción disfuncional se convierta en una emoción funcional, ¿no? Y se ubique en medio de nuestra historia personal. Entonces, los dos libros que nosotros tenemos en el Centro de T para manejar estos temas son buenos. Gracias a Dios hemos sido bendecidos con que muchas personas los acogen. Son dos libros: Reconciliación de la historia personal y Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, ¿no? Como dije al inicio, en este momento hay una oferta para Perú y Colombia, ¿no? Quienes lo quieren en formato electrónico, en la página web de Humberto del Castillo Drago, lo pueden bajar de ahí, ¿no? En la página web buscan, o sea, ustedes bajan, es una landing page que van bajando y ahí dice, cliqué aquí para obtener el libro Reconciliación de la historia personal, que los puede ayudar muchísimo. Y el libro Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana lo estamos vendiendo en formato Kindle en Amazon.com, ¿cierto? La segunda edición, ¿no? Lo vendemos en algunos otros países también, ¿no? En Estados Unidos, lo vendemos en México, pero la oferta está en estos momentos para Perú y Colombia. Muy bien, queridos amigos, quiero saber si hay alguna otra pregunta. ¿Es lo mismo sentirse culpable que sentirse víctima? Mira, Marty Pretel, no, yo creo que es un poco diferente. Pero, ¿por qué? Porque el victimizarte, cuando tú te victimizas, ¿no? En el fondo le estás echando la responsabilidad o estás culpando a otro. Entonces tú te haces la víctima o te sientes la víctima. Entonces ahí es un poquito diferente. Más bien, mientras que cuando te sientes culpable, no le echas la culpa al otro, sino ahí sí te culpabilizas tú y te consideras el ser más deleznable del mundo, ¿no?
la peor rata pues, que pisa el universo, ¿no? Entonces ahí está como la diferencia. Doctor, ¿cómo ayudar a una amiga que la culpan de que su papá muriera? Le dicen que cargara con el resto de su vida y muchas cosas más. Mira, dale el libro Reconciliación de la Historia Personal. Yo creo que puede ser un buen regalo y que lea el capítulo 3. El capítulo 3 de Reconciliación de la Historia Personal la puede ayudar y conversar con ella y decirle, mira, tú tienes este punto de responsabilidad de pronto, pero eso no te hace culpable, ¿no? Eso es un tema importante. Y de pronto necesitaría una terapia psicológica también. Eso puede estar pasando, ¿no? Porque acuérdate que no todo se soluciona, o sea, rezando. A ver, yo rezo mucho y yo creo en los milagros y yo creo en los favores. Y yo creo que Dios es lo más importante, pero yo creo que también eh, nosotros no somos robots y necesitamos cooperar con la gracia de Dios, necesitamos esforzarnos, ¿no? Entonces, ir a un psicólogo clínico es muchas veces poner un medio para sanarse, ¿no? O sea, Dios quiere que utilices ese medio para sanarte. Un taller en reconciliación personal. Ah, bueno, también les quiero recomendar, tenemos un curso virtual muy bueno que se llama Aceptación y Perdón reconciliando heridas afectivas. Es para sanar heridas afectivas. En este momento hay una oferta de $51. A ver si Fernanda nos colabora poniendo eso. Eso podría ser un buen regalo para una persona, ¿no? O si hay dos que quieren participar del taller, está a $100, ¿no? Ahora, si alguien dice, bueno, yo no tengo los medios, bueno, ahí está mi libro Reconciliación de la Historia Personal, lo estamos regalando. Por la gracia de Dios, el próximo año vamos a hacer una tercera edición con todos los estudios recientes que hemos hecho. Y también les quiero compartir, queridos amigos, eh, sí, pero Fernanda, lo que hay que poner aquí es no tanto reconciliación, sino afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Eso está en mi web, en la web de Humberto del Castillo Drago, ahí está el enlace de afectividad y sexualidad en la vida cotidiana de la segunda edición, ¿no? Ah, bueno, les quiero compartir también que el 29 vamos a compartir otro libro que se llama Llamados a la Reconciliación, un libro que hemos escrito con la doctora Mónica Caballero Andrade, donde vamos a desarrollar un poco el proceso de reconciliación personal, lo que es la virtud, qué es la psicoterapia de la reconciliación. No es un cuaderno de trabajo, pero es un libro también que nos va a aportar mucho para avanzar en ese proceso de reconciliación personal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces los invito al psicólogo del lunes y del jueves. Vamos a tocar dos temas que son interesantes. En el próximo jueves vamos a hablar de el duelo por separación, el duelo por una ruptura sentimental. Ya lo hemos abordado en algún psicólogo, pero ahora lo vamos a volver a abordar porque es un tema muy importante, muy vigente desde otra mirada. Y el lunes a las 8 de la noche vamos a hablar de la estigmatización. ¿Cómo eres tú estigmatizado? ¿Cómo son estigmatizados, ¿no?, los problemas psicológicos? ¿No? Dos temas importantes. El estigma de una persona que tiene un trastorno o problemas psicológicos, cómo los estigmatizan, cómo los estigmatizamos. Y el jueves vamos vamos a tener el programa sobre el duelo por separación, ¿no? Eso se da entonces el lunes 12 y el lunes 16, y el jueves 15, perdón. Y estén muy atentos porque todos los lunes y los jueves tenemos programas especialmente para ustedes, ¿no? Muy bien. Bueno, les mando un abrazo, ya es un poquito tarde, los dejo. Cuídense mucho. Entonces nos vemos el próximo lunes, aquí a las 8 de la noche en Aló Psicólogo. Acuérdense que las puertas del centro ALT están absolutamente abiertas para ustedes.
tenemos los libros, tenemos el curso Aceptación y Perdón. Ya estamos preparando la siguiente corte para psicólogos católicos de psicoterapia y la reconciliación. Les mando un fuerte abrazo. Chao, cuídense mucho. Chao, chao. Adiós.